Agradec- agradecer siempre su atención, ¿verdad? No pude estar con ustedes la semana pasada por unas cuestiones ahí pastorales, pero ya estamos aquí de nueva cuenta. Y pues siempre con el gusto quisiera compartir con ustedes, a ver si es posible esta pantalla. Me avisan si se ve, ¿verdad? Si la logran ver. Sí, padre. ¿Cómo no? Bueno, entonces vamos a tener en cuenta esto que veníamos platicando ya desde sesiones pasadas respecto a la división de los libros canónicos. Eh, y ya para terminar este bloque, ¿verdad? Quizá en algunas cuestiones me voy a ir más rapidito, pero queremos pues dar por concluido este espacio, este tiempo esta etapa, en este espacio para poder empezar otra, ¿no? Empezar otra. Y a irnos más directamente a los libros de la Sagrada Escritura. Y tenemos aquí, dice, ¿cómo se dividen los libros canónicos? Bueno, los 73 libros, acuérdense, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, se dividen en aprotocanónicos, que son los que fueron y son considerados inspirados, sea por la religión judía, sea por la católica, como también por las iglesias protestantes. Es decir, que su inspiración no ha sido puesta en duda por ninguna iglesia. ¿Eh? Luego el B, pues, que son los deuterocanónicos. Entonces, estos son aquellos de cuya inspiración se dudó algún tiempo o por alguna iglesia en particular. En síntesis, los protocanónicos fueron aceptados, ¿no? No se pusieron objeciones al respecto, pero los deuterocanónicos sí tuvieron alguna objeción en algún momento. Y son 7 los libros deuterocanónicos. 7 los deuterocanónicos del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento tiene estos 7 libros deuterocanónicos. Es decir, 7 libros que en algún momento se dudó de su inspiración. 7 libros del Antiguo Testamento que en su momento alguien puso alguna objeción de que si son inspirados o no. Y son Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiastés, Baruch, Primera y Segunda de Macabeos y los fragmentos de Daniel y de Esther. Entonces estamos diciendo que en términos muy generales, pues los protestantes actuales no aceptan estos 7 libros. Estos 7 libros. Y bueno, en el Nuevo Testamento hay deuterocanónicos también. Está la carta a los Hebreos, la carta de Santiago, segunda de Pedro, segunda y tercera de Juan, Apocalipsis, más algunos versículos de los evangelios. Algunos de estos libros, decimos, se han puesto en duda en algún momento. Bueno, en cuanto a esta lista o canon, que es lo que estamos diciendo, acuérdense que estrictamente o etimológicamente quiere decir la raíz de la palabra, la raíz del significado de la palabra canon significará algo así como regla, ¿no? Pero de la manera más popular, podríamos decirle también lista, ¿no? Entonces, cuando hablamos del canon de los libros sagrados, estamos diciendo, como ya explicamos en clases pasadas, nos estamos refiriendo a la lista, ¿verdad? De los libros inspirados. El Concilio de Trento, ya lo decíamos también en la sesión del 8 de abril de 1546, reafirmó el canon y esta vez definió de una vez por todas, semel pro sempre, los libros revelados en la Sagrada Escritura. La lista de libros es idéntica a la actual y a la de Damaso I y comienza
con estas palabras el concilio. Dice, el concilio estima deber suyo añadir junto a este decreto el índice de los libros sagrados para que nadie pueda tener duda de cuáles son los libros que el concilio recibe. Acuérdense ustedes, ya lo veníamos diciendo con anterioridad, ¿verdad? Cuando hablábamos de los puntos que tomó en cuenta la Iglesia para poder hacer esta reflexión acerca de la canonicidad de cada uno de los libros, acerca de cómo iba a quedar definida la lista de los libros, ¿no? Entonces, podríamos decir esto. Está desde una lista que consideran los padres, la lista más antigua que vendría siendo una que acepta San Jerónimo, que a su vez recibe estamos hablando de los tiempos del Papa Dámaso I y que encontramos ahí digamos, el dato histórico más antiguo de esta lista que se clarifica o se ratifica en el Concilio de Florencia y después aquí en el Concilio de Trento, como acabamos de leer, ¿verdad? Pues queda definida la cantidad de libros como revelados. Esto es muy importante, ¿no? Creo que hasta aquí llegamos la vez pasada. Lo que yo vengo diciendo ahorita ya lo habíamos visto en sesiones anteriores, por eso no me detengo tanto. Creo que hasta aquí llegamos la vez anterior. Vamos a hablar un poquito del Tanaj, también conocido como Micranota o Biblia hebrea. Esto es el conjunto de los 24 libros sagrados canónicos en el judaísmo. Se divide en 3 grandes partes: la Torá o la ley, los Nebim o profetas y los Ketubim, que son escritos. Entonces, estos textos, esta Micranota 1 o Biblia hebrea, están escritos mayoritariamente en hebreo antiguo, aunque también hay pasajes en arameo antiguo, ¿no? Como el libro de Daniel, el libro de Esdras y otros tienen escritura aramea. El punto aquí es que el texto hebreo tradicional recibe el nombre de texto masorético, ¿no? Este texto, por lo tanto, como ustedes pueden darse cuenta, ¿verdad? El texto judío contiene menos libros que la traducción alejandrina. ¿Recuerdan? Que tiene más y tiene como revelados otros textos que son precisamente estos: Tobías, Judí, Sabiduría, Eclesiastés, Baruch, Primera y Segunda de Macabeos y fragmentos de Daniel y Esther. Eso los tiene el libro, el texto alejandrino, ¿verdad? El texto alejandrino, pero el texto judío como tal no, solo tiene 24. Entonces, aquí encontramos digamos, dos textos del Antiguo Testamento, que uno es el judío como tal y el otro el alejandrino. Decíamos cuando hablábamos de los puntos que tomó en cuenta la Iglesia para discernir los textos revelados en el Antiguo y el Nuevo Testamento, es su antigüedad, su uso en el culto, el que no hayan contradicciones entre unos y otros. Ustedes recordarán que vimos varias veces esas diapositivas. Y pues es que efectivamente en los tiempos de Jesús el que se usaba más era el texto alejandrino, y decíamos también que Jesús, cuando citaba las Sagradas Escrituras, citaba el texto alejandrino, ¿no? Entonces Jesús, podríamos decirlo así, daba por asentado en sus discursos, en su mensaje,
daba por asentados y por revelados los 46 libros que la iglesia actualmente tiene como revelados, ¿verdad? Y son los que la primera comunidad cristiana también empezó a utilizar en sus cultos, en sus misiones, así tal cual Jesucristo los utiliza. Entonces, esta lista o canon de libros bíblicos hebreos inspirados quedó establecida definitivamente para el judaísmo en el siglo II de la era cristiana por el consenso de un grupo de sabios rabinos que habían conseguido escapar del asedio de Jerusalén en el año 70 y que habían fundado una escuela de Jamnia. A estos libros se les conoce como protocanónicos y forman el canon palestinense o Tanaj. Estamos aquí en esa, precisamente, en esa versión o traducción de los 70. Es decir, como tal, el canon de libros judíos no se establece sino es hasta el siglo II. Ya en el siglo II después de Cristo estamos nosotros sabidos que ya la iglesia lleva 200 años, la iglesia cristiana católica lleva cerca de 2 años, pues, perdón, de 200 años de haber sido fundada por Jesús. Entonces, podríamos decir que hasta este tiempo se establece definitivamente para el judaísmo su canon de libros inspirados. Es decir, se establecen los 46 libros del Antiguo Testamento como nosotros hoy los conocemos. ¿Verdad? Entonces, eso es importante captarlo porque entonces estamos diciendo que en un tiempo, para la traducción judía, la más antigua, habían unos libros que estaban en duda. Esa idea es importante rescatarla, ¿no? En el Antiguo Testamento. Pero que en realidad, al definirse en el siglo II para el judaísmo como religión, el canon, con sus 46 libros, pues eso también nos da un dato muy interesante. Lo repito, que es ese el canon que Jesús utilizó y que también la primera comunidad judía, la primera comunidad cristiana, perdón, aceptó como los libros revelados del Antiguo Testamento. No menos que 46. Es decir, la traducción alejandrina, ¿verdad? Bien. Bueno, seguimos. Este canon significó el rechazo de algunos libros, como ya veníamos diciendo, que pasaron a conocerse como deuterocanónicos, que un grupo de maestros judíos había incluido en el canon de Alejandría o Biblia de los 70 en el siglo II antes de Cristo. La forma deuterocanónico significa segundo canon, en contraste con el término protocanónico, que significa primer canon. Sin embargo, el primer canon en orden cronológico fue el de Alejandría. Es decir, nosotros tenemos dos cánones, dos listas, y sabemos, por lo tanto, que en estas dos listas, el de Alejandría es el que más se ha utilizado, es el más, digamos, eh, el más habituado en los tiempos de Jesús, pero también contiene todos los libros, que aunque se hayan puesto en duda en algún momento, pero son todos los libros que digamos, el canon formal, el canon final de la religión judía ha considerado como revelados en todo su discernimiento, ¿no? Entonces, el canon de Alejandría contiene la totalidad de esos libros que se dan como revelados. Y repito, es el canon que la iglesia desde los primeros inicios sabe acoger, sabe recibir, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí tenemos el texto al que nos referíamos hace rato, que es de los 70. La Biblia griega, comúnmente llamada Biblia Septuaginta o Biblia de los 70,
es una traducción en griego koiné de los textos hebreos y arameos del Tanaj o Biblia hebrea. Ya habíamos, creo que, hablado un poquito de esta traducción en láminas pasadas, en diapositivas pasadas, y de todos modos hace ratito, hace unos segundos, decíamos algo al respecto de esto. Entonces, hay una traducción en griego koiné de los textos hebreos y arameos del Tanaj o de la Biblia hebrea, de la que hablábamos hace un momento. Esta traducción de los 70 constituye la primera traducción de la ley mosaica o del Pentateuco. El Pentateuco son, como ustedes saben más que yo, los 5 libros, primeros libros de la Biblia, ¿no? Entonces, esta traducción es la primera de estos 5 libros del Pentateuco y de los profetas. Es la primera vez que se traducen a un idioma distinto al hebreo. Decimos, ¿no? Distinto al hebreo, claro, porque es en griego koiné, pero es interesante porque era considerada la lengua sagrada para los fieles judíos, por supuesto que sí, el hebreo. Entonces, de ahí la importancia de esta traducción. Por primera vez se utiliza un lenguaje que podríamos decir es de gentiles o de paganos, ¿verdad? Esta es la traducción de los 70. Es la escritura que Jesús citaba constantemente. Entonces, entonces encontramos esto en síntesis, ¿verdad? Hay una versión hebrea que tiene menos libros, una versión alejandrina que tiene la historia de todos los libros, y por supuesto que es la traducción de los 70, que es la que encuentra un lenguaje que puede ser presentado a diferentes culturas, no siendo solo la judía, ¿no? Y es que es justificable que sea la que Jesús citaba constantemente, porque pues en el contexto que vivió Jesús, sociopolítico, cultural, etcétera, pues había una gran influencia griega, y pues era, digamos, la traducción más popular, ¿no? Entonces, la Biblia Septuaginta fue el texto utilizado por las comunidades judías de todo el mundo antiguo, más allá de Judea. Y luego, por supuesto, por la iglesia cristiana primitiva de habla y cultura griegas. Acuérdense que ya decíamos que Jesús pues hacía más mención de esta traducción, no de la traducción meramente judía, sino de la que tenía todos los libros, como los conocemos hoy, los 46, y que, por supuesto que, pues, la iglesia primitiva, la iglesia cristiana primitiva, estaba, pues, llena, por decirlo así, o había llegado a esos lugares de gentiles y de paganos. Entonces, es la que más se utilizó, ¿verdad? Por la traducción del griego koiné. De hecho, la partición, la clasificación, el orden y los nombres de los libros del Antiguo Testamento de las Biblias cristianas, por ejemplo, las cristianas ortodoxas en Oriente, las católicas y las protestantes en Occidente, no vienen del Tanaj o de la Biblia hebrea que decíamos hace rato, sino que proviene de los códices judíos y cristianos de la Septuaginta, de esta traducción de los 70, traducida en griego koiné. Esto es interesante saberlo, ¿verdad? Por lo tanto, bueno, nos quedamos con esta idea, y que es muy importante cuando al rato hablemos también de algunas versiones protestantes de Biblias, algunas traducciones protestantes. Esta explicación que acabamos de dar nos van a ayudar a entender un poquito el por qué ellos no tienen 7 libros. Bueno, ahora, ¿qué son los apócrifos? Pues también ya lo hablamos, lo dijimos, se mandó inclusive al grupo
un texto para poder profundizar un poco más acerca de los libros apócrifos. Vamos a decir dos, tres cosas aquí, nada más, ¿verdad? Para recapitular. Se llaman apócrifos ciertos libros religiosos que la Iglesia no ha aceptado como inspirados, a pesar de que su contenido sea a veces semejante al de la Biblia. La palabra apócrifo es griega, como ustedes ya saben, y quiere decir oculto o escondido. Podríamos decir también, sin abusar de la traducción, que es de origen dudoso, ¿verdad? De origen dudoso, que se presume como algo, como algo inclusive falso, ¿no? De origen dudoso, oculto, escondido. Tradicionalmente se les ha negado la inspiración y la canonicidad. Es decir, todos los textos apócrifos no son considerados como inspirados por Dios, porque la mayor parte de las iglesias no aceptaron su origen apostólico, porque contenían hechos exagerados y hablamos de algunos en algún momento como aquellos que intentaban probar la virginidad de la Virgen María, inclusive, ¿no? Contando historias muy surrealistas para intentar probar que permanecía virgen, ¿no? Ya hablamos de eso en otro momento. Tenían estos hechos exagerados e imaginarios en el menor de los casos, y en el mayor de los casos, pues habían textos apócrifos que no concordaban con la regla de la fe, no concordaban con la enseñanza de los apóstoles, ¿no? Entonces, fueron escritos estos textos a finales del siglo II y el IV, aunque algunos de tales escritos tuvieron muchísima difusión durante la Edad Media. Ya decíamos también que esos libros apócrifos, pues algunos son con una ingenuidad exagerada y otros que pues sí definitivamente son escritos por herejes, ¿no? Para intentar meter doctrinas heréticas a la enseñanza de Jesús, a la enseñanza de los apóstoles. Bien, entonces hay una diferencia, no todos los apócrifos son considerados iguales. ¿Cuáles son estos textos apócrifos? Bueno, del Antiguo Testamento tenemos el libro de Enoc, el libro de los Jubileos o Pequeño Génesis, 3 y 4 de los Macabeos, oración de Manasés o Salmo penitencial, tercera y cuarto libro de Esdras y los Salmos de Salomón. Como ustedes verán, pues esos no están en el canon de los 46 libros del Antiguo Testamento, porque son apócrifos. O sea, se presumieron en su momento que eran parte del Antiguo Testamento, pero no lo son. Y luego en el Nuevo Testamento tenemos, por ejemplo, ejemplos de apócrifos son el Evangelio de Tomás, el Evangelio de los Hebreos, el Evangelio de Pedro, el protoevangelio de Santiago, la Asunción de María, la carta de nuestro Señor a Agar, cartas apostólicas, tercera carta de San Pablo a los Corintios. Pues no están en los libros, en el canon de los libros revelados del Nuevo Testamento, ¿verdad? Estos no aparecen. Ejemplos de apócrifos, pues dos. Digo, ya mandamos un documento al grupo. Creo que lo tengo por ahí. Si quieren, lo puedo volver a enviar, donde ya se da más detalle de esto y ya lo vimos en otros momentos, pero por ahora decir nada más estos. Los escritos por las comunidades cristianas que intentaban defender la fe en Jesucristo. Por ejemplo, el protoevangelio de Santiago, que es lo que decíamos cuando nos referimos a algunas exageraciones, ¿no? Algunas exageraciones. Ese es, digamos, que es un ejemplo de esa clase de apócrifos, que no contienen, digamos, en sí herejías, pero tampoco se pueden dar como reveladas ciertas cosas que afirmaban allí, exagerándolas, ¿no? Y luego, los otros, que son los escritos por herejes,
gnósticos a los que ya nos referíamos hace rato, y por ejemplo el Evangelio de Judas. Ustedes sabrán que ha sonado mucho. National Geographic lo promocionó como si... Yo me acuerdo un poco de esa promoción, decía que han descubierto un texto que va a sacudir a la iglesia y que va a cambiar la fe y que la iglesia se había opuesto. El Evangelio de Judas no lo descubrieron hace 2 años, o sea, es un texto, es sensacionalismo, ¿no? Como para vender. Pues sabemos que no es un libro revelado, que es escrito por herejes gnósticos. Bien. Ahora, eso les decía, ya lo habíamos venido, pues, hablando con más claridad. Todos estos puntos que dije, ya los veníamos hablando con más claridad en otras sesiones y en otros momentos, ¿verdad? Ahora, este punto, pues también es un punto que nos interesa, ¿verdad? ¿Cómo saber si una Biblia es católica? ¿Cómo saber si una Biblia es católica? Bueno, ya habíamos mencionado quizá algo también, pero bueno, vale precisar. Es bastante fácil distinguir una edición católica de la Biblia. Hay dos señales. Primero, usted tome su Biblia, agarre su Biblia y vea el número de libros, ¿verdad? Si el Antiguo Testamento consta al menos de 46 libros y están incluidos los deuterocanónicos, Tobías, Judith, Primera y Segunda de Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico y Baruch, esa Biblia es casi seguro que es católica. Y digo casi, ya que algunas Biblias protestantes incluyen estos libros al final del Antiguo Testamento, ¿no? Algunas Biblias protestantes inclusive tienen todos esos libros. Una de esas es la Biblia del Oso o la Biblia de Reina Valera. Aunque si hablamos de la Biblia del Oso, lo más justo pues es decir la Biblia de Casiodoro de Reina, porque la Reina Valera no es de Casiodoro de Reina. La Reina Valera es digamos, la fusión de el trabajo de Casiodoro de Reina y de Cipriano de Valera. Por eso se llama Reina Valera, porque la tradujo Casiodoro de Reina y luego le dio una revisión muy superficial, por cierto, Cipriano de Valera. Entonces, la del oso como tal, que en la primera página aparecía un oso así como en un árbol, como queriendo comerse una miel, esa es de Casiodoro de Reina. La que ya presentaron después de él, unos años después, la versión, digamos, revisada por Cipriano de Valera, se le llamó la Biblia del Cántaro. Yo me acuerdo que en alguna ocasión algunos de ustedes me preguntaron, les dije algunas cositas, y les decía más adelante vamos a detenernos para hablar un poquito de esa versión, y cuando hablemos de si la Biblia es católica o no, pues aquí estamos dando esa respuesta, ¿verdad? La de Reina Valera, pues la de Reina, vamos, Casiodoro de Reina fue en 1569. Y por supuesto, que ustedes saben, lo hemos visto en varios momentos aquí, estamos en el contexto del Concilio de Trento y se está clarificando, por supuesto que sí, el canon, como ya lo dijimos antes, citamos algunas palabras del concilio para definir, para esclarecer que son 27 del Nuevo Testamento y 46 del Antiguo Testamento, que son 73 libros. Entonces, eso en comparación de los argumentos protestantes que se venían dando, ¿no? De Lutero y de todo su grupo. Entonces, cuando Casiodoro de Reina hace la traducción, él pone en la primera paginita un decreto del Concilio de Trento, donde dice que se puede hacer una traducción, ahora sí, siempre y cuando un obispo
un inquisidor, digan, o sea, den la aprobación. Si daban la aprobación, se podía. Entonces, ¿qué hace Casiodoro de Reina? Hace una traducción, la Biblia de la Biblia del oso le llama, que no es la primera traducción en español. Cuidado con eso, porque ustedes van a entrar a YouTube o van a oír hablar a un hermano protestante y van a decir, no, es que la iglesia protestante fue la primera que tradujo en español, en castellano, la Biblia. Y van a nombrar la Biblia del oso, la Biblia de... Para empezar, si nombran la de Reina Valera, están un poquito mal en su historia porque les repito y les preciso. La traducción de Castiodoro de Reina fue en 1569 y la revisión de Cipriano de Valera fue en 1602. De hecho, fíjense, Cipriano de Valera como que al revisar esa Biblia, pues como que él se quedó con el crédito, ¿no? Con el crédito. Entonces, en la historia alguien dijo, oiga, no, espérense, pero si lo que hizo es una revisión, el trabajo es de don Casiodoro de Reina. Entonces, ¿qué pasó? Dijeron, entonces, vamos a dar, la versión es Reina Valera, dándole el crédito a ambos, el crédito que le corresponda, ¿no? Entonces, tenemos lo siguiente, aquí hay algo muy interesante, que cuando Castiodoro de Reina hace esta traducción, ya dije, pone ahí un texto, una bula, un decreto donde dice que se puede hacer esa traducción. Pero él entonces traduce los 73 libros. Por eso usted va a ver que la Biblia del oso tiene 73 libros, tal cual los tiene la Iglesia Católica. Porque él está agarrándose de ese permiso que la Iglesia dio para que no le censuraran también su proyecto, ¿verdad? Él está dando allí también, está... ¿Qué pasa? Que cuando se hace esta revisión ya en 1602 por Cipriano de Valera saca estos textos deuterocanónicos y los pone en un índice, los pone en un índice aparte, diciendo, estos son los revelados y estos son deuterocanónicos, es decir, estos son dudosos. Por eso decíamos que al entender lo de la traducción de la Tanaj, de la Biblia hebrea, al entender la traducción de los 70, nos iban a dar claridad para entender por qué los protestantes sacan 7 libros. Entonces, mientras Castiodoro de Reina hace una traducción apegada al índice, al canon de la Iglesia Católica, de los 73 libros, lo que hace en su revisión, muy superficial, por eso le digo muy superficial, en su revisión Cipriano de Valera saca esos Tobías, Judith, Primera y Segunda de Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico y Baruch, los saca y los pone en la Biblia siempre, pero en un índice aparte. De hecho, hoy por hoy, cuando nosotros hablamos, por lo tanto, de la Biblia de Reina Valera, tenemos que decir con todas sus letras que es una versión protestante, que no es una traducción fiel a los libros revelados. ¿Por qué? Porque tiene 7 libros menos. Ya ni siquiera aparecen a veces en el índice. Entonces, hubo esta tensión, ¿verdad? En el momento también en que se empezaron a publicar en las diferentes asociaciones evangélicas y que pues al definir que se iba a publicar aquella versión de 1602, donde prácticamente se eliminan como revelados los deuterocanónicos, pues hubo una tensión
entre los editores y unos decían, bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos a publicar el de Casiodoro de Reina, Biblia del Oso o la Biblia del Cántaro? ¿Cómo va a quedar el asunto? Entonces, ¿verdad? Hay argumentos por allí. Hay quien dirá inclusive que, pues, los que querían publicar la del canon completo, pues no eran los del Capital, ¿verdad? Y cuando les dijeron que si tenían que eh, eh, publicar y tenían con qué publicar, pues adelante, si no, se iban a quedar sin el apoyo, ¿verdad? Entonces, bueno, en fin, se concluye que las asociaciones bíblicas que publican la Reina Valera hoy actualmente han elegido publicar el texto no de la Biblia del Oso, sino de la Biblia del Cántaro, que en vez que es la de la revisión hecha por Cipriano de Valera. Entonces, hoy tenemos la versión de la Reina Valera en sí, no de la Biblia del Oso, que es diferente. Entonces, eso para definir un poquito, por eso en esta lámina decimos casi, casi, ¿verdad? Porque puede ser que tenga los libros del Antiguo Testamento, por un lado, que le falten 7, luego los libros del Nuevo Testamento, completo los 27, pero aparte va a tener un índice donde diga aquí están estos deuterocanónicos. ¿Tienen todos los libros? Sí, pero no es católico. Y cuidado porque entonces no solamente su manera de acomodar los textos, sino su manera de traducir. Su manera de traducir. De hecho, si ustedes van con muchos evangélicos hoy por hoy, ustedes se van a sorprender de que ellos no usen la traducción de 1602. Ellos van a decir, no la voy a usar porque fue una revisión muy superficial, no la voy a usar porque contradice todo lo que aquí estamos explicando de la antigüedad, la historicidad, y fue un abuso sacar los 7 libros, no estuvo bien. Y ellos les van a decir, nosotros seguimos la de Casiodoro de Reina de 1569, pero al decir esto, un pastor evangélico, con todo cariño y respeto, ¿verdad? Pero está aceptando que la que dio la regla, que la que dio el canon de los 73 libros es la Iglesia Católica como lo publicó en Trento. Y punto. Se está apegando a lo que la Iglesia Católica pues, ha hecho con su magisterio como custodia de las Sagradas Escrituras. Él está reconociendo la autoridad de la iglesia. Bueno, a mí me da un poco de gracia, ¿no? Porque a veces por ahí vi a un pastor evangélico que un día le preguntaron, oiga, pastor, ¿y cuántos libros tiene la Biblia? Dice, ¿cuáles son los libros revelados de la Biblia? Y dijo, miren, fácil, pues agarren su Biblia, ábrala, cuenten los libros y esos libros son. Pues, bueno, digo que fácil, ¿no? Pero no es, o sea, no, ¿cómo llegaron todos los libros ahí? ¿Cómo? La mayoría de los evangélicos, hoy por hoy, repito, que aceptan la traducción de la Biblia del Oso, pues se apegan a la de 1569, aceptan la de Casiodoro de Reina, ¿verdad? Y rechazan la Reina Valera como actualmente se conoce, ¿verdad? Bueno. Seguimos entonces, para empezar, bueno, ese dato, 46 libros, checa que tenga 46 libros del Antiguo Testamento tu Biblia y checa que tenga los 27 del Nuevo Testamento. B, bueno, debe haber una aprobación eclesiástica, ¿verdad? Solo en la Biblia de edición católica se encuentra en las primeras páginas la autorización de la iglesia a través de un obispo que permite la impresión y garantiza la traducción de la edición. También puede ser de una conferencia episcopal, ¿no? El nihil obstat, es decir, el no hay obstáculo, no hay oposición, no hay dificultad
Nada obsta para que se pueda imprimir. La autorización de un obispo para imprimirla, o también llamada imprimatur. Aquí hay una foto que les pongo para tener un pequeño ejemplito, ¿no? Ahí está la editorial, es católica, es Verbo Divino, ¿verdad? Y allá aparece, por ejemplo, esta es de, da el imprimatur el arzobispo de Quito, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, ¿verdad? Entonces, hay que estar bien pilas, que tenga los 27 libros del Nuevo Testamento, 46 libros del Antiguo Testamento y que, por supuesto, tenga este nihil obstat o este imprimatur o este permiso para, ¿verdad?, poderse imprimir, para poderse publicar y distribuir, ¿verdad? Entonces, mire, y en conclusión pudiéramos decir, ¿verdad? Pero antes de ir a la conclusión, antes de ir a la conclusión, eh, también hay que tener cuidado, pues, porque mire, a veces nosotros decimos, no es que a mí me basta con que la Biblia sea traducida por gente bien preparada, ¿no? Que del original, de los textos originales, de la lengua original, del hebreo, del arameo, del griego, se haya traducido. Eso me basta. No, no, yo creo que este nihil obstat o este imprimatur es muy importante. ¿Eh? ¿Por qué? Porque es el magisterio de la iglesia la que dice, mira, no hay problema, ¿no? Y repito, si los evangélicos de hoy en día aceptan este canon, los más serios, ¿ah?, el canon que dio la iglesia, como muchos pastores, repito, que rechazan esta Biblia evangélica que le han quitado 7 libros, y si en el seno de la iglesia católica se gestó los 27 libros del Nuevo Testamento, entonces, ¿cuál sería la razón para no sujetarse a su autoridad? ¿Verdad? Entonces, esto es la seguridad de que sí, la traducción es fiel, porque solo nos quedamos con eso de que a mí lo que me interesa es que sea una traducción fiel. Cuidado, porque decíamos en otras lecciones, te pueden estar dando una leche con mucha agua, ¿no? Con mucha agua, muy diluida, muy diluida. Por ejemplo, con todo cariño lo digo, pero hay que decirlo, estamos en ese punto, en ese tema, está el texto de la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. Esta traducción es de la Watchtower, es de los Testigos de Jehová y está totalmente adulterada. O sea, aunque ustedes cuando hablan y allí en la presentación van a decir, ya te casi de memoria, me lo sé, estos textos sagrados fueron traducidos de los textos originales y tal, bla, 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 por grandes sabios. O sea, pues, si la vas a vender así, si la vas a proponer así, por lo menos debe haber una garantía de quién está diciendo que esos eran grandes sabios, y quiénes son, y dónde estudiaron, y de veras saben arameo, hebreo y griego, ¿verdad? Porque, digo, yo te puedo decir también ¿qué te puedo decir yo? Que te puedo dar un texto no sé, ¿de qué te gusta? ¿De hindú o de qué? ¿O del Corán o qué? Traducido por mí, que soy un gran sabio de no sé qué. Pero ¿quién soy yo? O sea, ¿cuáles son mis credenciales? Entonces, para empezar, allí está el asunto un poco turbio, ¿no? Y luego, si tú llevas este texto a
a grandes conocedores de de las lenguas o los idiomas, personas preparadas, políglotas, pues van a darse cuenta que de los originales, de los códices originales, o de los fragmentos, o de los pergaminos, eh, eh, hay una traducción muy abusiva, ¿no? De eso se distingue mucho la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, que pone la coma donde no va, pone el acento donde no va, entonces cambian de sentido las palabras. No, o sea, y yo lo digo así con mucho cariño, ¿verdad? Porque tengo amigos testigos de Jehová, pero una de las traducciones más viciadas, más manoseadas, más adulteradas es la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. Y permítanme un momentito más decirles que miren ahí una gran equivocación que nosotros como católicos cometemos muchas veces, ¿no? Padre, es que vino el testigo de Jehová y a mí me dio pena decirle que no. Y le dejé entrar a mi casa, se sentó. Ya ven cómo somos los hispanos, mayormente, ¿no? Le di un cafecito, le di, no sé, hablé con él. No quiero verme grosero, me da pena, padre, me da pena verme grosero. Está bien, o sea, tienes valores, tienes, no sé, eres empático, te educaron bien, qué bonito eso, ¿no? Qué bonito eso. Pero tú no quieres ser grosero. Pero aquel que le estás diciendo, este hogar es católico, hasta tu letrerito tienes en la puerta, no aceptamos propaganda protestante, ni de ninguna otra secta, a él le vale, él si es grosero, él sin el menor pudor va a llegar y te va a decir, ¿qué te va a decir? No te va a decir, hazte testigo de Jehová, no, te va a decir, vengo a enseñarte la Biblia. Y en la misma palabra de Dios te va a decir, saca tu Biblia, mira en la misma. No, matanga, dijo la changa. No, es no, sin el menor pudor, sin el menor respeto, hacen un proselitismo agresivo, agresivo totalmente, sin respeto a tu fe. Entonces, no es ninguna falta de educación, ni es ninguna grosería que tú con base le digas, perdone, pero tengo mi fe, soy católico, vaya a predicar a otra persona que comparte su fe. Gracias. No, no es ninguna falta de educación, porque no es una traducción fiel. Por lo tanto, no es la misma palabra de Dios que te enseña. No es. Viene con un gancho, con un anzuelo, para que tú digas, me quiere enseñar la Biblia. Y si me quiere enseñar la Biblia, no es malo. Es lo que muerde el pez para que luego tú también ya vayas al salón del reino, te alejes de la confesión, te alejes de los sacramentos, te alejes de la Eucaristía y vas a decir el jueves santo, vas a decir, no, no, yo no voy a la misa el jueves santo, ni el domingo voy a la misa. ¿Para qué? Mejor voy el jueves al salón del reino donde hacen la cena del Señor. Ahí también lo hago, es igual que la misa. No, no. Entonces, por eso, muy importante comprender esto, ¿verdad? ¿Eh? Bueno, eso lo digo por ahí de paso. Conclusión, pues compete a la iglesia como asistida que está por el mismo Espíritu Santo, el cual inspiró a los autores sagrados el distinguir aquellos libros en que está consignada canónicamente la revelación traída por los profetas y los apóstoles. A eso se refería el Señor cuando decía lo que ustedes aten queda atado, lo que ustedes desaten queda sin desatar. Y también esa potestad se la dio a Pedro, acuérdense ustedes, Mateo 16, 18 y siguientes, ¿verdad? Hay un magisterio en la iglesia es madre y maestra, y pues nosotros sabemos que ella es la autorizada
la autorizada para decir, para guiarnos hacia aquello que el Señor enseñó. Decíamos hace rato, en el mismo seno de la iglesia, se gestaron los 27 libros del Nuevo Testamento. Dicho de una manera más clara, aunque suene un poco cruel o duro, no sé, no quiero faltar a respeto a nadie, pero hay que decirlo así con todas sus letras. La iglesia, a través de la iglesia católica, nuestra madre y maestra, el Espíritu Santo dio 27 libros más a la Biblia. La iglesia la autorizada. Pero cuidado, ¿verdad? Cuidado con esto, cuidado. Cuidado, igual hasta para enseñar la Sagrada Escritura, que es con lo que nos alimentamos como católicos. Cuidado con eso, ¿no? A veces la gente, vamos a ver qué nos dice la Biblia. Ah, aquí. Ay, mira, aquí tal cosa. Esto me dice el Señor para mí. Aquí. Un textito, esto es para mí. Lo voy a agarrar para mi vida. Esto me quiso decir el Señor. Así como si fuera a la libre, ¿no? Okay. Que Dios no permita que me caiga a mí si lo hago así, donde dice que debemos circuncidarnos. No, o sea, hasta la misma iglesia, a través de, es la iglesia la autoriza para enseñar. ¿Eh? Hay hermosas, hay hermosas metodologías, ¿no? Por ejemplo, la lección divina, preciosa, hermosa, maravillosa para saborear, rumiar, hacer nuestro, ¿verdad? La palabra de Dios, sumirla con amor, con valor, con un deseo sincero de conversión, ¿verdad? Hay que no solamente hacerle caso a la iglesia en cuanto a cuál es el canon, sino también dejar que sea la iglesia la que nos guíe para saborear mejor este pan de la palabra. Bien. Inspiración y autor de la Biblia. Nos queda, creo que 3 minutitos. Naturaleza de la inspiración y método a seguir. Para determinar la naturaleza de la inspiración bíblica, ha de haber una triple fuente de información. La información de la tradición, el concepto de inspiración y el estado concreto del texto inspirado, ¿verdad? Entonces, nosotros hemos estado viendo a lo largo de estas exposiciones, de estos encuentros, estos 3 aspectos, ¿verdad? Y lo seguiremos viendo cuando estemos abordando los libros, porque el deseo es hacer un repaso por toda la Sagrada Escritura, que no haya un solo libro que se nos vaya, que tengamos que decir algo muy sintético. Ese es el objetivo, empezando por Génesis, ¿verdad? Eso será en otro momento. Por supuesto que sí, aquí estamos poniendo las bases nada más. Entonces, hay que caer en cuenta de esto para determinar la naturaleza de la inspiración bíblica. Ha de haber una triple fuente de información: la información de la tradición, ya lo hemos citado en otros momentos, el concepto de inspiración y el estado concreto del texto inspirado. Nos van a ayudar también, nos va a ayudar mucho en esto hablar un poquito de arqueología bíblica, para Dios conceda que nos dé tiempo. Segundo, la iglesia considera estos libros sagrados y canónicos no como compuestos por obra meramente humana y luego aprobados por su autoridad, no solo porque contienen la revelación sin error, sino porque escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo y tienen a Dios como su autor y han sido transmitidos a la iglesia como tal. Eso es lo que dice el Concilio Vaticano I.
la sesión 3 en la Constitución Dogmática de Fide, en el capítulo 2. Y también lo pueden encontrar ustedes en el Dessinger. El Dessinger, que como ustedes sabrán, el Dessinger es un manual de los símbolos, definiciones, declaraciones en materia de fe y moral, ¿verdad? Se le llama Dessinger porque el que hizo este trabajo, digamos, eh, este teólogo católico alemán, de poner en un libro, en un manual, todos estos símbolos y definiciones, lo que han dicho los concilios, todo lo que tiene que ver con el magisterio de la iglesia, pues se llamaba, bueno, se apellidaba Dessinger, ¿no? Heinrich Joseph Dominicus Dessinger. El nombre de este manual en donde viene, de este manual donde están estos contenidos del magisterio de la iglesia, el nombre es el Enchiridion Symbolorum Definitionum et Declarationum de Rebus Fidei et Morum. O sea, el manual de los símbolos, definiciones y declaraciones en materia de fe y moral, ¿no? Conocido simplemente como Dessinger. Entonces, es lo que dice la iglesia al respecto. Esto es magisterio de la iglesia. Es lo que la iglesia enseña, ¿no? Al respecto de los libros sagrados y canónicos, que no son compuestos por obra meramente humana y luego aprobados por el mismo hombre, no, sino que ellos contienen la revelación sin error, están inspirados por el Espíritu Santo y tienen a Dios como su autor. Han sido transmitidos a la iglesia como tal. Entonces, la iglesia es custodia de estos textos. En ese sentido, el Espíritu Santo mismo, por su poder sobrenatural, avivó e impulsó a los escritores bíblicos a escribir y los ayudó mientras escribían, de tal modo que ellos concibieron en sus mentes exactamente y se determinaran a poner por escrito fielmente y a interpretar en el lenguaje exacto con verdad infalible todo lo que Dios les mandó y nada más. En esto Dios no sería el autor de la escritura en su totalidad. Van a ver ustedes, también lo pueden encontrar en el Dessinger. Ahí está el numeral, 1952. O sea, esto es lo que dice el magisterio de la iglesia, que la Sagrada Escritura está inspirada por el mismo Espíritu Santo, y que él impulsó a los escritores bíblicos, a los que llamamos agiógrafos, los impulsó a escribir y los ayudó de tal modo que ellos pusieron por escrito fielmente lo que el Espíritu Santo les inspiró. No como zombies, no es que anuló sus facultades, ¿no? Que entraron como en un trance y escribían. No, usando su misma cultura, su misma lengua, su misma creatividad. Por eso es una inspiración del Espíritu Santo. Autor. Dios es autor de estas sagradas escrituras, ¿no? Repito, como dice la Sagrada, como dice el magisterio, él es el que inspira a estos agiógrafos. Entonces, aquí está. El agiógrafo es el autor secundario. Dios, citando el Dessinger en el número 1852, Dios avivó e impelió a los escritores sagrados para poner por escrito todo lo que Dios quería que escribiera. Entonces, el agiógrafo es aquel hombre que fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir. Para escribir. Bueno, en ese sentido hablamos de un autor primario, que es Dios, el autor primario, y un autor secundario, que es el agiógrafo, porque no es de inspiración humana, es de inspiración divina. Muy bien. Y por último, esta es la última laminita de esto, que se supone que fue la introducción, porque en sí
la materia todavía no ha entrado en forma. Todo esto fueron como los pincelazos del primer acercamiento, ¿verdad? Nada más recordarles que 3 son las lenguas originales de la Biblia: el hebreo, el arameo y el griego. Y pues es importante saber que en hebreo se escribió la mayor parte del Antiguo Testamento. Como ya lo dijimos, ¿no? La Tanaj. En hebreo se escribió la mayor parte del Antiguo Testamento. En arameo se escribieron Tobías, Judith, fragmentos de Esdras, Daniel, Jeremías y del Génesis. Y también el original de San Mateo está en arameo. En griego, bueno, en griego se escribió el libro de la sabiduría, Segunda de Macabeos, el Eclesiástico, partes de los libros de Esther y de Daniel y el Nuevo Testamento, excepto el original de San Mateo, que como ya dijimos, ese original de San Mateo se escribió en arameo. Todos los demás textos del Nuevo Testamento están en griego. Solo San Mateo está en arameo. ¿Verdad? Es un dato interesante también que nos ayuda, como ya decíamos antes, ¿verdad?, a ver también cómo no solamente Jesús, nuestro Señor, desarrolló su misión, sino en un contexto, digamos, plural en cuanto a culturas, en cuanto a la sociedad, en cuanto a la política misma, ¿no? Sino que fue un contexto también histórico en donde en su tiempo, en su momento, pues había toda esta influencia de diferentes corrientes culturales, ¿verdad? Un desafío, ciertamente, que nos recuerda también a nosotros que hoy por hoy también es un desafío, en medio de la realidad compleja que podamos vivir, es un desafío también hacer presente la palabra de Dios, pero que no es imposible, ¿verdad? Que de ninguna manera es imposible, porque la palabra de Dios siempre es nueva, siempre es actual, ¿verdad? Siempre es santificadora. Entonces, bueno, ahí están estos idiomas de la Biblia. Por mi parte sería ahora con esto todo, y nos veríamos en la próxima, ¿verdad? Yo creo todavía hay más próximas por mí hasta que me digan, ¿verdad? Que yo paro. Y para seguir viendo las demás diapositivas que de suma estarán muy interesantes. Estas herramientas nos han servido para ya entrarle un poquito más a la cuestión de los textos, ¿verdad? Y yo creo que son herramientas que son muy valiosas. Ahora sí, todo este material lo voy a subir terminando la clase al grupo, ¿verdad? Se lo voy a mandar creo que es a Leandro, se lo voy a mandar para que lo puedan poner al grupo y ustedes hagan todo su repaso, ¿verdad? Y que lo tengan allí en su archivo, y lo tengan allá para apoyarse en las futuras sesiones que tengamos. Muchas gracias.